Buen día, queridos hermanos. Con la más cordial bienvenida, les recibimos en la casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 24º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos deja ver al verdadero Mesías, anunciado por los profetas, y lo que implica seguirlo. Abramos nuestro corazón para que, fieles a su voluntad, seamos generosos con nuestros hermanos. Comencemos con alegría la celebración eucarística. De pie cantemos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso donde vivimos esta alianza definitiva y eterna que nos salva, esta Pascua del Señor que nos regala. Oramos por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios, por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, para que lo asumamos como el querer de Dios para nosotros y así vivamos como Iglesia Comunión, disfrutando de sus notas de ser una, santa, católica y apostólica. Oramos en acción de gracia por el cumpleaños del monaguillo Charlie, por la salud de Tatiana Gutiérrez, Tania Milena Romero, presbítero Aristides Rodríguez y familia, y la niña Sofía Montenegro. Oramos por todos los enfermos a causa de COVID-19, por el personal de salud, por el personal de la policía, en particular el Servicio Nacional de Fronteras, por los hermanos difuntos, Aleida Ortega de Quirós, 9 años de fallecida, Elda Ruth Saldaña, 10 meses. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que muchas veces hemos dejado de un lado ese querer de Dios para nosotros, la palabra, su vida, su salvación, y más bien seguimos nuestro propio yo. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar desde Cristo y así hacer una vida nueva. Porque no soportamos los errores de los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque nos cuesta mucho perdonar. Cristo, ten piedad. Cristo,
Cristo, ten piedad. Porque pretendemos que Dios nos perdone sin hacer nosotros lo mismo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Entonemos con mucha alegría el himno de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso. Señor Rey Celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. El pecado quitas del mundo, Señor, atiende a nuestras súplicas. El pecado quitas del mundo, Señor, atiende a nuestras súplicas. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, Señor Rey Celestial. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, tú que siempre nos miras con misericordia, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte en todos nuestros hermanos y hermanas con corazón entregado. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Hermanos, la fe en Dios se ha de manifestar a través de nuestras obras. Esta misma fe nos invita a ser obedientes a los designios de nuestro Padre Celestial, siempre teniendo la confianza de que Cristo nos acompaña en nuestro caminar y nos ayuda a salir adelante. Abrámonos a la escucha de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente.
El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ah.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar este domingo 24 del tiempo ordinario, se nos recuerda que estamos realizando un proceso que tiene como punto de partida el amor total de Dios, que por un lado nos ha creado y por otro lado envió a su Hijo para que nadie perezca, sino que tengamos vida eterna, es decir, vida plena, vida verdadera, y cuyo camino es ese mismo amor de Dios que hemos de descubrir en nosotros y como nosotros. Y el punto de llegada, que es precisamente el mismo amor de Dios. De tal manera que punto de partida y punto de llegada a través del camino se vuelven una sola cosa: la vida plena de los hijos de Dios en Dios mismo. Esa vida que es llegar a la estatura del Hijo, la estatura de Cristo, el hombre perfecto, la estatura del hombre del amor, del perdón, de la ternura, de la compasión. Por eso, con el Salmo 114, determinamos qué es lo que hay que hacer para poder vivir conscientes de lo que ya está. Porque lo que ya está es como una luna llena, esplendorosa, que la mayoría de nosotros ni siquiera contemplan. Pero cuando alguien se hace consciente,
la contempla y se maravilla. La mayoría de la gente no la ve, pero no significa que no esté. Simplemente no se ve. Igual la salvación, igual el amor de Dios, siempre está. Por eso decimos, caminaré en la presencia del Señor, con el Salmo 114. No es que nosotros nos ponemos en la presencia al venir al templo, al hacer una oración, y cuando estamos fuera ya no estamos en la presencia. No, siempre estamos en la presencia de Dios. Puesto que en Él nos movemos, somos y existimos. Por eso, hoy hemos de caminar en esa presencia, sabiéndonos amados, elegidos, consagrados y santos por el Señor. Y para ello, en esta primera lectura del texto del tercer Isaías, capítulo 50, del 5 al 9, que se escribe después del concilio, después del exilio babilónico. El primer Isaías escribe antes al reino del norte. El segundo Isaías escribe al reino que está destruyéndose. Y el tercer Isaías es posexílico. ¿Qué ha visto el tercer Isaías? La destrucción de Jerusalén, el oprobio del pueblo, que ya viene de regreso gracias a Ciro, rey de Persia. No hay sacerdotes, profetas. Pareciera que todo fuera una desgracia. Entonces él dice, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Lo importante para poder captar que estamos siempre en la presencia del Señor, que nunca nos abandona a pesar de las cuestiones graves de la vida, es escuchar la palabra del Señor. El Señor Dios me ha hecho escuchar sus palabras y yo no he puesto resistencia. No poner resistencia a la palabra, ni me he echado atrás. Todo lo contrario, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba, y no aparté el rostro de insultos y salivazos. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los hombres de Israel que habían sido exiliados. Los israelitas todos tienen barba prácticamente. Así que una de las formas de torturarlo era jalarlo por las barbas, escupirles. Es lo que ha vivido el pueblo. Esta realidad dura. Dice, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, porque el Señor lucha por mí. ¿Y quién puede estar en contra? ¿Quién puede ser adverso a mí? El autor, evidentemente, cuando escribe, no está pensando en el Mesías, porque la idea que había de Mesías era totalmente opuesta. El Mesías estaba en la figura de David. Tenía que ser un Mesías poderoso, un Mesías guerrero, un Mesías que liberara a Israel del oprobio, de la esclavitud. En este momento el que escriben los textos, ya sea del imperio persa, ya sea de los romanos o de los griegos en su momento. El Mesías traería todo a Israel, traería vida, abundancia, y como los israelitas pensaban que Sión es el centro del mundo, desde ese centro Israel gobernaría las naciones, porque el Mesías iba a reconstruir Israel.
aquellas 10 tribus prácticamente, 9:30, que se habían perdido durante el exilio de los asirios en el 721, que desaparecieron, dice, el Mesías las haría volver sobre alas de águila para hacer la gran fiesta del triunfo en Sión, en Jerusalén. Por lo tanto, el Mesías llena todas las esperanzas del pueblo. Esta es la idea que hay cuando Jesús viene al mundo. Están esperando un Mesías poderoso, guerrero, liberador y de prosperidad. Cuando Jesús viene y muestra todo lo contrario, no lo entienden. Más cuando Jesús muere y se acabó la esperanza. Resucita, pero no habla de guerra, no habla de sacar a Israel del oprobio romano. Entonces están confundidos. Siglo I, no pueden entender qué ha pasado. Entonces los sabios de seguidores de Jesús empiezan a releer la Escritura y leen en este texto de Isaías lo que pasó con Jesús. Y entonces entienden que el Mesías no era como ellos lo esperaban, sino que era totalmente diferente, tal como Jesús lo ha mostrado. Pobre, humilde, entregado, golpeado. Y en el texto del Evangelio de San Marcos, que precisamente se escribe entre el 65 y 75 después de Cristo, 30 años después de los acontecimientos, es decir, no es una historia de Jesús. Los evangelios no son historias historiográficas, como hoy se entiende la historia. Son historias historisofías. Son sabiduría historiada e historia hecha sabiduría. Es una forma, por así decirlo, de catequesis, de estructuras catequéticas, pastorales, que buscan que tengamos fe. Esto es muy importante para ser libres, porque la verdad nos hace libres. ¿Qué pasa? Dice que Jesús iba pasando ya Cesarea de Filipo con sus discípulos y un poco de gente, y Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta de Jesús no responde a un problema de autoestima que tenga Jesús, el Señor. No es porque si hablan bonito de Él se va a poner contento, y si hablan mal se va a poner triste. No es por eso. La pregunta de Jesús se debe a que a Él le importa lo que la gente piense de Él, porque lo que la gente piensa de Él va a determinar toda su vida, la de la gente. Lo que nosotros pensemos sobre Jesús determina todas nuestras vidas. Y la respuesta va a ser, dice, unos dicen que Elías, que Juan el Bautista, que algunos de los profetas. Es decir, en el mundo hay muchas ideas sobre Jesús. Unos dicen que era un filósofo religioso, que es un profeta, que era un maestro ascendido. No hay quien no diga que era un extraterrestre, JJ Benítez y compañía. Y por eso Jesús va a decirle entonces a ellos: ¿quién dice la gente? Hoy también, ¿quién dice la gente que es Jesús? Igual, hay muchas ideas, incluso aquí mismo, en esta aula eucarística, en esta casa de la iglesia, hay muchas ideas sobre Jesús. Algunos pensarán que Jesús es como el milagrero, aquel que estoy buscando siempre milagros para mí. Es que Jesús es el tapahueco, ante los problemas lo busco, cuando no hay problema, chao, que te vaya bien. Jesús es el que le recuerda al Padre que se le olvidan las cosas porque tiene Alzheimer
el que le recuerda aquello que yo quiero que le recuerde. Es el que me tiene que dar trabajo, salud. Hay tantas ideas de Jesús. Por eso va a decirle a los discípulos entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta de Pedro, en nombre de la iglesia, Pedro en el Evangelio representa a la iglesia como cabeza, dice, tú eres el Mesías. En el texto paralelo de Mateo dice, aquel que había de venir. Aquí en este texto dice, y él les ordenó que no dijeran a nadie. En el texto paralelo dice, dichoso eres tú, Pedro, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino tu Padre del cielo. Es la revelación de Dios. Reconocer al Mesías es un don divino. La apertura a Dios me permite reconocer al Mesías. Aquí le dice, bueno, no le diga a nadie nada. ¿Por qué Jesús prohíbe que lo diga? Lo que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué le dice a los discípulos que no digan que Él es el Mesías? Porque los discípulos entendían cómo era el mesianismo de Jesús. Porque los mismos discípulos estaban esperando un Mesías luchador, guerrero, al estilo de Israel, al estilo de la figura de David. Por eso les prohíbe, si no entienden lo que van a decir, mejor no digan nada. Y eso vale para hoy nosotros. Si no entiendo lo que voy a decir sobre Jesús, si tengo ideas erróneas sobre Jesús, esperanzas falsas sobre Jesús, mejor no digas nada. Mejor callarse la boca, porque lo que enseñaré será errores que llevan al miedo, al ataque, a la defensa, a la carencia, etcétera, la idea de separación. ¿Qué pasa? Cuando Pedro dice esto, él está diciendo, tú eres la esperanza que todos tenemos. Tú eres la llenura de nuestras esperanzas. Tú eres el Mesías. Entonces Jesús, dice, se puso a explicarle a la gente en qué consistía su mesianismo. El Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, los más ortodoxos, los más religiosos, los que más conocen, entre comillas, la Torá y la Tanaj, los que se saben de memoria los textos, los que llevan a cabo el culto, los sacrificios. La élite religiosa, la que se regodea de estar cerca de Yahvé, va a ser la que va a oponerse a Jesús. Y van a ser los que van a rechazarlo y a matarlo. Y eso es en todos los tiempos. La mayoría de las veces, los más religiosos, los más apegados a la letra, a la ley, son los que menos logran ver a Jesús, donde realmente está. Como decía Santiago en días anteriores, domingos anteriores, los que no ven la verdadera religión, pura e intachable, que es servir a los huérfanos y a las viudas, es decir, a los excluidos en sus necesidades. El que está pegado a la letra cree que eso es todo. Letra, ley, cumplimiento. Y no ve más allá. Cuando Jesús dice que le va a pasar todo eso, el mismo Pedro lo va a llevar aparte. Dice que Jesús habló con toda claridad. Habló con la verdad. Dijo lo que era. Pedro, dice, se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo, de que no siguiera ese camino que hoy vemos en la lectura de Isaías, que no siguiera el camino de la entrega, del darse, del morir, del servir, que el camino del Mesías era otro, el del poder, el del dominio. ¿Cuántas veces queremos una fe de poder y de dominio? No la fe que se entrega, que se crucifica y que da la vida. Es decir, que hoy pasa lo mismo, Y muchas veces los más religiosos, entre comillas, volvemos a crucificar a Jesús.
Y fíjense, entonces Pedro se lo había llevado aparte para disuadirlo. Jesús se vuelve y mirando a sus discípulos, quiere decir que Pedro le está hablando al oído. Jesús se vuelve a los discípulos de cara a ellos y les dijo a Pedro estas palabras. Este texto mexicano dice: apártate de mí, Satanás. Es una traducción un poco deficiente, porque el texto griego no dice así, dice detrás de mí, Satanás, que no es lo mismo. Y dice detrás porque el maestro siempre va delante, los discípulos van detrás. Y ahora Pedro ha pretendido ponerse delante de Jesús y decirle a Jesús cómo tiene que ser, como tantas veces nosotros queremos decirle a Dios cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar Dios. ¿Ve? Y cuando dice detrás de mí es aprende a ser discípulo. No me digas lo que tengo yo que hacer, aprende de mí a hacer lo que tienes que hacer. No sigas tu propio instinto religioso o ideas religiosas aprendidas. Aprende de mí, dice Jesús. Y miren, le dijo Satanás, aquí lo ponen con mayúscula, pero Satanás no está en mayúscula, porque Satanás no es un nombre, es un adjetivo calificativo, le Satán. Le Satán, en el contexto lingüístico, no es ni malo ni bueno, es un término, un adjetivo calificativo. Y es malo cuando se pone a la verdad, al amor, al bien. ¿Ve? Y es bueno cuando se opone al mal. Un ejemplo que ya he dado varias veces, cuando, por ejemplo, Balaam va a maldecir a Israel con su mula, y cuando va de camino, la mula se para y no avanza. Dice, porque el ángel de Yahvé se puso frente a la mula. Y dice el texto en hebreo, el ángel de Yahvé le Satán a la mula, a la burra. Es decir, se opuso a la mula. Es decir, que el mismo ángel de Yahvé se le llama le Satán, como una acción buena. ¿Ve? Entonces, le Satán no es un nombre, para que vayamos entrando en la verdad que hace libre. Y fíjense, ¿por qué le dijo le Satán a Pedro? Dice, porque tú, aquí dice, no juzgas según Dios. Dice Mateo, porque tú no piensas como Dios, sino según los hombres. Es decir, cuando cualquiera de nosotros no pensamos como Dios, es decir, en la sintonía del amor, de la compasión, de la ternura, del perdón, entonces nos convertimos en le Satán a Dios. Opuestos a Dios, contrarios, adversarios a Dios. Y por esa razón dice Jesús que entonces que llamó a la multitud y dice, yo les voy a decir a ustedes cómo se me sigue a mí. No es como ustedes se imaginen, no es como ustedes han aprendido de su abuelito, abuelita. No se crea todo lo que le enseñaron. Hay que dudar. Duden también de mí. Hay que dudar para poder encontrar la verdad. Y fíjense, llamó a la multitud y discípulo y le dijo, el que quiera venir conmigo. Primera cosa, ¿quién quiere venir con Jesús? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir en pos de Jesús, venir con Él. Dice, pero el que quiera venir conmigo debe seguir 3 pasos fundamentales. Primer paso, renuncie a sí mismo. Renuncie a sí mismo no es decir yo soy una porquería, una basura, no es eso. No es infravalorar la dignidad tampoco. Es dejar a un lado mi yo. Mi yo con mis agendas, mi yo con mis creencias, mi yo con mis ideas que están basadas en el miedo, el ataque, la defensa, la carencia, el orgullo, la soberbia, la separación, idea de separación. Deja a un lado el yo.
El yo que quiere controlar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, que todo sea como yo quiero que sea, que todo tiene que responder según mi querer, que las personas tienen que ser como yo quiero que sea. Primer paso, deja a un lado el yo, renuncie a sí mismo. Segundo paso, cargue con su cruz. Voy a ponerme una crucecita ahora en el pecho bonita, o una crucezona grandota que si me caigo me degüello con ella. No es eso. La cruz no es la cruz. Yo recuerdo que en el curso penúltimo que fui a Bogotá, Colombia, en el CELAM, en el CEBITEPAL, un especialista en Biblia, el doctor Fidel Oñoro, nos decía, la cruz no es la cruz. La cruz es el crucificado. La cruz no es la cruz de madera, el pedazo de madera. La cruz es Cristo con los brazos abiertos, entregando su cuerpo y su sangre, es decir, su vida relacional, su vida total por los demás, por amor. Ergo, en consecuencia, tomar la cruz no es decir, que mi esposa es mi cruz y yo tengo que aguantarla porque es mi cruz. Mi esposo es mi cruz, mi madre es mi cruz. No, esas son cruces falsas. Son las cruces falsas de las que hay que bajar a los pobres. En la teología latinoamericana, bajar a los pobres de la cruz, porque son cruces que matan. La cruz de Cristo da vida, es extender los brazos y dar mi vida, mi sangre, mi cuerpo por amor a los demás. Eso es tomar la cruz, es ser capaz de dar mi vida por la comunidad, por la evangelización, por las pastorales, por las personas. Y tercero, dice, entonces sígame. Seguir a Jesús es ir tras Él. Es caminar como, cuando uno dice, alguien me está siguiendo, es porque has visto que doblé a la izquierda, doblo a la izquierda, doble a la derecha, doblo a la derecha, seguir recto, me está siguiendo recto. Está haciendo todo lo que yo hago, el que me sigue. Seguir a Jesús es hacer las cosas como Jesús. Las cosas, las formas ante el pobre, ante el necesitado, ante el enfermo, ante la prostituta, ante la adúltera, ante todos. Seguir a Jesús. ¿Ve? Y Jesús va a terminar diciendo, pues el que quiera salvar su vida, que no, a mí más cómodo, yo le canto a Dios y yo le rezo, pero yo en mi casa y más nada, a mí no me comprometan con nada. El que quiera ganar la vida, la pierde. Porque hay una ley espiritual que es dar y recibir es lo mismo. Según el mundo, dar y recibir no es lo mismo. Cuando doy, pierdo, cuando recibo, gano. Pero en el mundo del espíritu, dar es recibir. Cuando doy la vida, cuando evangelizo, cuando me gasto en las pastorales, cuando me gasto sirviendo, entonces la gente puede pensar que estoy perdiendo la vida, pero la estoy ganando en paz, en alegría, en ternura, en amor. Y es de esta manera como entonces la fe se vuelve obras. La segunda lectura. Una fe sin obras es muerta. No, yo tengo mucha fe, yo le rezo a Dios, yo canto, me sintonizo con los canales de cristianos, católicos, me sé la doctrina, leo el catecismo. ¿Y las obras? ¿Cómo actúas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos? ¿A dónde están las obras? ¿Cómo actúas con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa? Ahí están las obras. Aquí no hay engaño. Porque el árbol, como decía allá el texto, se conoce por sus frutos. No hay engaño. Dime dónde está tu fe y yo te muestro mis obras, dice Santiago. Porque una fe sin obras es muerta. Por muy sublime que parezca y por mucho que se despeluque. Porque sienta al Espíritu. Si no hay obras de amor, de compasión y de ternura, es decir, de vida, no hay fe verdadera. La fe verdadera me hace pasar de la muerte a la vida. Y en esto conocemos que he pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida.
Y como bien saben, ningún homicida puede heredar el reino de los cielos. Perder la vida o ganar la vida. La decisión es hoy nuestra. O seguimos a Jesús entregando la vida como Él y así la ganamos, o decidimos no seguirle y guardarnos para nosotros la comodidad, la zona de confort y perdemos la vida porque nos encerramos en nuestro autoegoísmo, depresión, etc. De hecho, científicamente se ha probado que a la gente deprimida uno la pone a servirle a alguien necesitado, que ayude a un pobre, a una casa de enfermos, y se le olvida las preocupaciones egoístas. Yo, mi problema, mi yo, mi sufrimiento, mi pasado, lo que me hicieron, se le olvida. Y las neuronas hacen una nueva conexión de salud, de vida. Por eso, dar la vida es ganarla. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Haremos el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Respondamos con nuestras oraciones y digamos: Señor Dios, enséñanos a seguir tu camino. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y el premio abundante de su trabajo roguemos al Señor. Señor Dios, enséñanos a seguir tu camino. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la presencia y el espíritu de justicia, roguemos al Señor. Señor Dios, enséñanos a seguir tu camino. Para los enfermos e impedidos, pidamos la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos, roguemos al Señor. Señor Dios, enséñanos a seguir tu camino. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido, roguemos al Señor. Señor Dios, enséñanos a seguir tu camino. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros.
Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias, que es mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por la cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. A Leida Ortega de Quirós, Elda Ruth Saldaña y de todos los que han viajado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos una gran noticia. Siempre estamos en la presencia del Señor y estamos llamados a vivir según su palabra. Solo así cambiaremos el mundo, la familia, la iglesia, hacia la comunión y el amor, juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Cristo, su cuerpo santo, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor. Él no quita el pecado del mundo, el que nos invita a dar la vida por amor como Él, para ganarla. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto. Los que no se pueden sentar, por favor. Los que quieren y nunca se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron las fuerzas sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el Señor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida el Señor. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente su vida al Señor.
Señor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida al Señor. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos la acción significativa de este mes de septiembre, que celebraremos el próximo domingo. Somos Iglesia Comunión, salvados por Cristo, siguiendo el numeral 845 del Catecismo de la Iglesia Católica. La conciencia de ser Iglesia Comunión. Se invita a participar de manera presencial o virtual de un convivio sobre el ser Iglesia Comunión, para llevar este mensaje al mundo. Se exponen los temas, videos sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y se propone cómo vivir en fraternidad extendida comparada con Nuevo Milenio in Eunte 43. Durante esta semana enviaré a los grupos ambos textos, Fratelli Tutti y Nuevo Milenio in Eunte 43. También recordamos que tenemos a la venta el álbum de nuestros amigos los santos. Es un álbum para pegar la figurita que viene en esta caja. El kit completo cuesta 40 balboas. Se puede pagar a letras también y se puede comprar también individual, 2 balboas el álbum, y las figuritas que vienen dentro, un paquetito de 5 a 65 centavos. Cuando se llene el álbum, recogemos su nombre, verificamos el álbum lleno y enviamos el nombre a Panamá, donde va a participar de una tómbola de 3 viajes, 3 pasajes y todo pago a el encuentro con el Papa en el 2021 en Portugal. Así que pueden adquirirlo en las oficinas. También invitamos seguidamente al programa de la oscuridad a la luz. Hoy estaremos mirando, como estamos en el mes de la Biblia, la conformación del Antiguo Testamento en la historia de Israel. Porque la conformación de la Biblia no es como a veces hemos aprendido. Tiene un sentido muy particular. Ahorita a las 11:30. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a seguir los pasos de Jesús, dando la vida por amor como Él. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz domingo y buena semana. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer
del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor. Jesús es el Señor, Alaba lo que vive, Jesús es el Señor, alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor.